Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy, miércoles 12 de septiembre del año 2018, en su nuevo capítulo del programa de Abogado Tenemos de la Fundación Genera. Quien le habla siempre, el abogado Alfredo Quezada. Y hoy nos acompañas para hacer quedamos con cosas pendientes la semana pasada en relación al proyecto de identidad de género que la semana pasada se había aprobado por la Cámara de los Senadores, ¿cierto? Del Senado, y que hoy fue aprobada por la Cámara de Diputados con 95 votos a favor y 46 en contra. Vamos a hablar de todo lo que significa tratar hay temas de la educación, hay un tema de tramitación judicial en relación a los menores de 18 y mayores de 14 años. Así que esperamos poder hacer un análisis. No estamos contentos, ha sido un proyecto de ley triste, había esperanza, hubo inclusive una jugada por parte de la Cámara de Diputados que permitió obtener el quórum para ser aprobado de una manera muy curiosa. Así que nos acompaña nuestra amiga Elizabeth Rivera. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Bienvenida, como siempre. Gracias, Alfredo. Sí, todo lo que tú dices, bastante triste la manera como se aprobó el proyecto. Decepcionante, fue doloroso, ¿no es cierto? Así es. Teníamos como mucho que ganar, o sea, ellos estaban perdiendo por 2 votos y de una manera bastante, llamemos dudosa y fraudulenta, lograron aprobarlo y bastante nefasto para nosotros, porque teníamos todas las de ganar. Sí, yo creo que todavía había esperanza acerca de que este proyecto de ley se cayera en esta instancia, porque fue tanto el lobby que hicieron agrupaciones pro vida, ¿cierto? Y aquí estoy hablando no solamente de personas evangélicas, también personas católicas, personas que tienen un concepto claro de lo que es identidad de género o ideología de género que está detrás de esta ley. Lamentablemente, por estas jugadas que se hizo, se aprobó una ley nefasta, triste. Los niños, felizmente, menores de 14 años están excluidos, ¿cierto? Recuerden que estaban considerados, después salieron, después volvieron a ser considerados y felizmente no están, pero sí estamos preocupados porque nuestros adolescentes, que estamos hablando de la edad de mayor de 14 años, desde los 14 años, ¿cierto? Y menores de 18, hoy día están dentro de la ley. Vamos a comentar la tramitación judicial. Hay un proceso judicial a través de la ley que regula los juzgados de familia, la ley 19.968, ¿ya? Y un juez competente de familia va a declarar si efectivamente la solicitud de cambio registral en un adolescente mayor de 14 y menor de 18 años corresponde ser aprobada. Pero Elizabeth, bueno, usted como profesora, ¿qué se nos viene? Porque esto es el comienzo de algo, esto no termina acá. Bueno, la intencionalidad de estos proyectos que incluyen a menores de edad y adolescentes tienen básicamente la función de hacer toda una revolución, llamemos cultural, en la sociedad, que es convertir a los niños en titulares de derecho, ¿no es cierto? O sea, la Convención de los Derechos del Niño está muy clara con respecto a cuáles son, pero a contar de esta perspectiva del género se crean nuevos derechos que se aprueban vía ley, como sería en este caso, y tiene que haber un cambio radical en cuanto a ya el niño no solamente como, llamemos, protector, ¿no es cierto?, a ser protegido, sino que también como titular, es decir, que él pueda ejercer sus derechos por sí mismo, especialmente los reproductivos. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, en el caso de aborto, en el caso de los derechos reproductivos en cuanto a todo lo que es la salud pública, en torno al uso, ¿no es cierto?, de ciertos métodos anticonceptivos. Y también ahora este proyecto abre esa titularidad en cierta manera, a pesar de que hasta la fecha quedó como bastante acotado,
¿no es cierto? Por lo que conversábamos. Exacto. Pero abre la posibilidad, porque como nosotros como vemos cómo funciona este tema de que los niños vayan adquiriendo sus derechos, o sea, también está que un menor podría perfectamente demandar al padre, ¿no es cierto? O que no quiera acceder. Bueno, ahí hay un tema que tal vez hay que clarificar. Nosotros tenemos la propuesta de la comisión mixta que fue aprobada por el Senado, que fue esto el martes 4 de septiembre, ¿ya? Los cuales sí consideraba a los menores de 18 años mayores de 14. Pero es súper importante que procesalmente, hoy día los menores de edad, ¿cierto? Carecen de la capacidad jurídica, procesalmente hablando, de poder actuar por sí mismos en una instancia judicial. Es decir, hoy día todas las personas que son menores de edad no son sujetos de derecho desde el punto de vista de la capacidad, ¿ya? O sea, un menor de edad, hay excepciones. La excepción es que un menor de edad se puede casar. Menor de 18 años se puede casar, mayor entre 16 y 18, o se pueden casar. Esa es la excepción. Y la otra excepción es un derecho de familia, y la otra excepción es el derecho laboral, que se permite el trabajo también de un menor de 18 años para ciertos tipos de trabajo y mayor de 16. Esas son las únicas excepciones que un menor por sí solo podría celebrar algún tipo de contrato, aún así bajo una venia del padre. Pero para ser un sujeto con capacidad jurídica necesita tener la mayoría de edad. Y ahí donde lo que estábamos comentando, que la ley que contempla los adolescentes, claramente el artículo 14 de esta ley de identidad de género, ya no puedo hablar de proyecto de ley. Ahora inclusive la semántica va a cambiar, ya no es PL, proyecto de ley. Hoy día es una ley, ¿ya? Obviamente todavía no ha sido promulgada, faltan muchas cosas que ocurran. Hay reservas constitucionales, o sea, tenemos que esperar. Lo más probable es que van a hacer presentaciones en el TC, en el Tribunal Constitucional. Así hicieron la reserva en el Senado, en los diputados. Y hoy día nos encontramos frente a una situación clara donde no hay ninguna posibilidad, al menos la ley, que obligue al padre a autorizar a un menor de edad, a un mayor de 14, menor de 18 años, para hacer el distingo, porque hablar menor de edad alguien podría confundirse. Vamos a ser claros, hoy día la ley no considera a los menores de 14 años, o sea, partamos con esa claridad, estamos hablando entre 14 y menores de 18 años. ¿Por qué menores de 18? Porque no puedo hablar de 14 y 18, porque si digo 18, inmediatamente ya es mayor de edad. 14, mayor de 14, menores de 18. Entonces, la ley dice claramente que deberá la solicitud de cambio de sexo, cambio de nombre de un adolescente mayor de 14 años, deberá ser patrocinada o auspiciada o solicitada por uno de los dos padres o representantes legales. Claro. ¿Y quién elige? En este caso, el menor de edad. Y la pregunta era, ¿qué pasa si yo como papá, mi esposa como madre, ¿cierto? No queremos darle autorización a un menor de 18 años y mayor de 14. Claramente lo que yo puedo describir como abogado en la ley, que ahí no tiene ninguna posibilidad el menor de poder saltarse, porque el requisito procesal viene a ser imperativo, o sea, deberá, o sea, no hay otra opción. La ley no dice, estamos trabajando con lo aprobado en la Cámara del Senado, ¿cierto? Estamos trabajando que no existe al menos la ley que diga que el menor mayor de 14, menor de 18, podrá, ¿cierto?, ir por sí mismo. Así que yo opino, ¿cierto?, que dentro de todo es una buena noticia. Claro, lo es porque la propuesta era que podía hacerlo con el consentimiento de los padres o por sí solos, ¿no es cierto? Y era textual. En cambio ahora está como bastante limitado. Pero eso no significa que, porque esta es una transformación cultural, entonces el tema es que hay cosas que se están logrando a través de vías de demanda externa, o sea, es decir, si a mí yo siento que, si un joven siente cierto grado de confusión, ¿no es cierto?, por la educación que pueda recibir a través de los medios de comunicación o en los colegios, y el padre no está de acuerdo, o sea, él no va a poder ir a pedir el cambio de sexo,
pero podría, ¿no es cierto?, lograrlo a través de demandarlo. Es decir, igual hay una presión, porque, por ejemplo, en la actualidad, en otros casos, en Argentina, por ejemplo, se autorizó a una menor de edad, en caso de violación, a través de una demanda judicial, que ella pudiese ejercer el derecho por sí sola. Entonces, Pero en caso de violación. claro, en el caso Con de menor de violación de un menor de edad. Claro. Entonces, el tema es que estos proyectos tienen esa como finalidad de ir socavando, ¿no es cierto?, el derecho de la familia a la privacidad. El tema es que se trata de transformar al niño en un titular de derecho donde él pueda ejercer paulatinamente su derecho a la autonomía progresiva, lo que hemos conversado anteriormente, porque es muy importante lo que él sienta. Además que es un derecho subjetivo, o sea, es muy importante que él se manifieste y exprese lo que realmente siente con respecto al tema. Ahora, ¿cuál es lo complejo? Sí, si esta ley puede tener todavía ciertas limitaciones para que sea tan libre como se pretendió en un principio, que era sin consentimiento de los padres, que podrían ejercer el ejercicio por sí solos, que esta ley lo que sí estableció es un nuevo derecho humano. Y los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, no hay, dice acá el mismo proyecto, o sea, ningún procedimiento, ni trámite, ni requisito podría negar y coartar este derecho. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no podríamos poner ni razones médicas, no podemos poner razones políticas, ni religiosas, ni educativas, ni mi punto de vista. Es para todos. Y los derechos humanos son indivisibles, es decir, no los podemos separar. Exacto. Por lo tanto, un niño, un adolescente es un humano. Entonces también, de cierta manera, no podemos decir que es que está limitado solamente para los adolescentes, o sea, nos beneficia a nosotros, porque nosotros todavía tenemos como cierto control sobre esto. Pero el tema es que los derechos humanos, por ejemplo, se enseñan en los colegios y son para todos. Entonces, se tratará este tema porque dentro de los derechos reproductivos que se pretende lograr en los niños y en los adolescentes son justamente el aborto como un derecho humano despenalizado totalmente, identidad de género, que sea el derecho a la autodeterminación de la voluntad, y finalmente educación sexual integral. Sí. Esos serían los 3 derechos, porque en el fondo lo que quiere, y decíamos la vez anterior, es que el Estado sea garante de estos derechos. Es decir, el Estado padre se hace cargo de ser el garantista de los derechos reproductivos, especialmente de los niños, y de todos los derechos humanos de ellos. Sí, solamente mencionar que aún los derechos humanos, ¿cierto? El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a todos los derechos que de ahí nace una política pública, aún así no pueden ser ejercidos por aquellos que no tienen la capacidad para comparecer judicialmente. Y en Chile, para comparecer judicialmente, se requiere la mayoría de edad, es decir, tengo que tener 18 años. Si no tengo 18 años, no soy capaz, soy un incapaz. Estoy hablando del punto de vista procesal. Cuando digo procesal, ya lo vamos con más técnico. Procesal es la capacidad de comparecer en un juicio delante de un juez. ¿Ya? Requiero la representación, si soy menor de edad, de mi padre, que son los representantes legales. Si no está mi padre, existen otros representantes legales ya designados, pero nunca va a estar alguien sin la representación. Si no existe un curador, existirá un organismo, una institución, ¿cierto? Claro. Por lo pronto, aún así, siendo derechos fundamentales o derechos humanos, no pueden ser ejercidos por sí mismos. Por ejemplo, acá en Chile, el tema de los menores de edad, cuando querían denunciar una violación, tenían que llegar a la mayoría de edad, y de ahí empieza a correr la prescripción. Ahora ya el proyecto de ley se aprobó que para aprobar la imprescriptibilidad. Pero existe algún vacío donde pareciera claramente la ley no le da la facultad para el mayor de 14 años y menor de 18 que pueda comparecer por sí mismo, por sí solo, delante del juez. Es decir, deberá ser presentada la solicitud por los padres o representantes legales.
Claro, eso o sea, está a favor nuestro. Ahora, de todas maneras, o sea, se hizo reserva constitucional Así es. porque los derechos de los niños, claramente un menor de edad, y constitucionalmente se considera a los menores de 18 años. O sea, Así está es. dentro de los menores de edad. Es decir, y también nosotros, o sea, tanto por la evidencia médica que se ha presentado durante 5 años, demuestran que no es no es recomendable para adolescentes por su etapa de desarrollo. Además que hay un tema con los adolescentes de que se va a inhibir, se inhibe los tratamientos, incluyen los hormonales, porque se inhibe Sí. la pubertad, ¿no es cierto?, para el momento en que él pueda decidir un cambio ya mucho más radical que podría ser el quirúrgico, a la Claro. mayoría de edad. Entonces, profundamente dañino para los jóvenes, ¿no es cierto?, y también innecesario. Ahora, permite cambiar por una sola vez la vida en relación, estamos hablando de los menores de edad, mayores de 14, menores de 18 años van a ser, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario porque todavía las personas creen que acá los niños están fuera de esta ley. Mayores de 14, menores de 18 años. Pueden cambiar, si alguien decide cambiar su sexo, ¿cierto? Quiere ser mujer o quiere ser hombre, la ley le da la posibilidad una sola vez, pero tiene que cumplir mayoría de edad. Es decir, si hay un cambio a los 14 años y yo me doy cuenta o tomé una mala decisión, tengo 15 o tengo 16, lamentablemente tengo que esperar a cumplir mayoría de edad para volver a... Claro, se le da la posibilidad de arrepentirse, Claro, cosa que exacto. no se... Y en los adultos también, ¿no es También. cierto? Claro, porque el primer proyecto también decía que era una sola vez. Claro, Pero el adolescente está en desventaja porque tiene que esperar ser mayor de edad. Aunque uno puede decir, oye, entre 14, 15 a 18 no es nada, pero puede ser una larga espera para un adolescente que tomó una mala decisión. Claro, y muy dañino y perjudicial. Por esa razón, y por más que nada, por las recomendaciones que hicieron los médicos, ¿no es cierto?, especialmente los endocrinólogos, los psiquiatras, que no era recomendable, es que se va a ir precisamente al Tribunal de Constitucional. Por lo tanto, la lucha con respecto a este proyecto de ley todavía continúa. Ahora, sabemos que la presión tanto de las organizaciones como el Móvil, ¿no es cierto?, que van a pedir ayuda a la alta comisionada de Derechos Humanos para volver a incluir a los niños. La expresidenta Michelle Bachelet. Claro, que lo anunciaron ayer, no se detiene aquí. Es una lucha que vamos a tener por siempre y muchos años, de tener que estar constantemente con el tema de que no se incluyan a los niños. Claro. Siempre monitoreando qué es lo que le enseñan en los colegios, ¿no es cierto? Revisando el currículum escolar. Es muy importante claro, eso, de observar, de estar todos los años mirando los textos de estudio, las bases curriculares, en cuanto a cuáles son los contenidos que se van a ingresar a los jardines, por ejemplo. Es muy importante, Elizabeth, porque Elizabeth es educadora, ¿cierto? Profesora de Estado, ¿está bien dicho, cierto? De Estado, ¿cierto? Además, ella tiene un magíster en literatura y además en evaluación y currículum, ¿está bien? Sí. Por lo pronto, además se desempeña, por lo pronto tiene una experiencia en este tema y es bueno observar lo que está señalando Elizabeth en relación a estar atento los papás, qué está ocurriendo. Muchas veces hay una desconexión en lo que está pasando en las aulas de clase versus lo que realmente yo me podría estar enterado. Claro, porque acá justamente al reconocer este derecho cambia el paradigma, ¿no es cierto? O sea, nosotros teníamos los derechos que reconoce la Convención de los Derechos de los Niños, que eran súper claros. Entonces ahora estamos reconociendo un nuevo derecho que tiene el mismo estatus que todos los otros derechos humanos. Entonces, al tener el mismo estatus, obviamente estos van a ser ingresados dentro de los contenidos escolares. Entonces, a lo mejor lo más probable es que muy pronto, el próximo año, tengamos, por ejemplo, textos de estudio que digan que el género es una construcción cultural. Así es. Claro, y como son adolescentes, ellos pueden elegir lo que quieran ser. Bueno, y que los padres claro, no se podrían oponer, que es como lo que ha pasado en otros países. O sea, comparando los textos escolares de otros lugares del mundo, han sido así. Y el tema es que, por ejemplo, los papás se plantean claramente que no se podrían oponer a este derecho. Entonces ahí va a empezar a socavar el tema de que si bien esta ley ahora es como bastante, tiene sus límites, va a llegar un momento en que tú puedes ejercer tus derechos por ti mismo. Claro, yo creo que
como toda ley, esto va a quedar abierto a modificaciones porque se van a dar cuenta de algunos vacíos que existen, pero claramente, yo como abogado lo estoy señalando de acuerdo, no a mi experiencia, de acuerdo a la ley, porque aquí la capacidad procesal está establecida mediante los 18 años y la ley en ningún momento habla de que pueden por sí mismos ser representados. Así que Claro. entonces eso también da la posibilidad del papá que efectivamente no quiere. Ahora el tema es si un muchacho de 14 años, influenciado por toda esta moda o por toda esta educación que va a ser bombardeado por la educación, Claro. oye, es tu derecho, tú no tienes por qué ser mujer si no quieres ser mujer. Además Porque, que ahora pensemos que con esta generación actual de profesores, de docentes que sale con el tema de esta educación del género, yo, por ejemplo, he conocido casos que ya son bastante progresistas las generaciones anteriores. así es. Entonces, yo hace poco, o sea, tuve como el contacto directo con profesoras que ya son abiertamente defensoras del género, los niños, y entienden identidad de género como un derecho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender porque justamente hoy día una de las cosas que señaló uno de los diputados, ¿no es cierto? Ignacio Walker, ¿está bien? Sí. Él decía que dentro de los requisitos en cuanto a informe psicológico podía ser un informe de una docente, que lo hubiese observado por algún tiempo que hubo como un cambio en cuanto a su identidad de género en un periodo de tiempo. Claro. Entonces, y de hecho llama la atención eso de considerar el informe de docentes porque los docentes no son psicólogos ni son psiquiatras. Así es. Entonces, no sé qué informe podría ser, porque en otros países donde se ha denunciado este tema, por ejemplo, 2 casos que han llevado a los tribunales el cambio de sexo, han sido justamente docentes. Que, no sé, encontró que había una noticia española que decía que la profesora había observado que el niño tenía cierto comportamiento que antes no tenía. Entonces, es como bastante light, o sea, el tema de los informes, porque este proyecto, si bien reconoce el derecho, que se entiende como la identidad en el fondo psicológica de la persona en cuanto a convicción personal interna. claro, y que tiene derecho a ser tratado de acuerdo a esa convicción personal. También tiene sus principios de despatologización, la autonomía progresiva del niño, el interés superior del niño. Entonces, ya en eso está inserto el tema que él va a poder en algún momento, a medida que se vaya socavando este tema, ejercerlo por sí solo. Pero ahora en la actualidad, como quedó ahora, no podría inmediatamente. Sí, lo que me gustaría aportar, que es súper importante, que es lo que ocurre en la realidad cuando judicializan las causas otras personas distintas a los padres. Hoy día ocurre, por ejemplo, en un colegio, usted lo debe saber muy bien, en un colegio X, un niño, sea menor de edad, menor de 14, mayor de 14, si está siendo vulnerado por sus derechos por los padres o por quien tenga el cuidado de ellos, ¿ya? Y el profesor o inspector o director o quien sea se da cuenta de que hay un niño, ¿qué es lo que hace ese niño en estos momentos? Perdón, ese profesional denuncia y se produce una judicialización que se llama una causa vulneración de derechos. Y ahí yo creo que podría ser la puerta de entrada para que yo obligue en un procedimiento distinto que de vulneración de derechos, ¿ya? Entonces ahí yo podría abrir la puerta porque el papá no quiere, ¿cierto? La mamá no quiere. El menor de edad, menor de 18, menor de 14 está en el liceo, pensando que a los 14 estoy en el liceo, ¿no es cierto? Claro. No quiero, y le cuento al psicólogo del establecimiento, al profesor jefe, Exacto. ¿qué te pasa? Sabes que estoy con problemas, estoy con depresión, mi papá no respeta mis derechos, y ahí vulneración de derechos y la denuncia. No, claro, ahí puede ser. Y ante el Estado sería una violencia contra el niño no respetar sus derechos reproductivos. Vulneración de derechos. Claro, la vulneración del derecho de él a poder ejercerlo y sería como
como, y como que cuadra lo que tú estás señalando en Me cuanto a voy la por otro logística, lado, es por otro lado, no la por el logística. procedimiento establecido en la ley, porque el procedimiento Claro, establecido en la ley claro. habla de consentimiento, es decir, de acuerdo de voluntades por parte, evidentemente, de quien lo solicita, que es el menor de 18, mayor de 14, y también debe haber un consentimiento por los padres. Entonces, la ley de identidad de género establece que para que yo llegara a juzgado de familia a través de audiencia preliminar, una audiencia preparatoria y después una audiencia de juicio ante un juez de familia competente de acuerdo al domicilio donde está registrado el menor de edad, menor de 18, mayor de 14, si en ese contexto habla de voluntad, pero si no hay voluntad, aquí podríamos eventualmente estar claramente frente a una vulneración de derechos. Y ahí, por ahí podría entrar. Exacto. Ahora, bueno, eso sería con respecto a cómo está hasta ahora, pero insistir en el tema de que la lucha no termina acá, de que se va al Tribunal Así Constitucional, que hay es. que volver a como buscar fuerza. Yo siento que las organizaciones en general quedaron como muy agotadas, Sí. porque fue como muy maratónico y inesperado. O sea, ninguno de nosotros esperábamos que este gobierno le iba a dar suma urgencia, y así fue, pero el tema es que se produjo un fenómeno bastante bueno para todos nosotros, que muchas organizaciones se levantaron, iglesias, pastores, obispos. Hay que darle la gracia, a lo mejor yo no soy la voz representante de todas las organizaciones, pero hay que hacer como el mérito de reconocer el mérito, por ejemplo, Exacto. de los obispos que llamaron, como el obispo Yáñez, que llamó a la oración, ¿no es cierto?, de otros pastores que se juntaron en la iglesia a orar, los que fueron a Valparaíso. Reaccionaron. La gente, claro, y mucha gente empezó a escribir a los diputados, fueron a visitarlo a sus distritos, organizaciones de obispos regionales, en el caso, en el Copiapó, ¿no es cierto?, en Linares, en Curicó, que mandaron cartas. Y acá en Chile hay que reconocer que hay hartas organizaciones y que cada día se están formando más para el bien de todos nosotros. Así es. Ahora lo bueno es que producir como la unión necesaria para trabajar en algo común, porque la lucha en el TC se va a dar de igual de intensa que la del aborto. Sí, yo me imagino ya me quiero anotar en esa. Claro. Yo creo que usted se va a anotar, me imagino, Lisa. No, por supuesto obviamente, que sí, po. para Por exponer. supuesto, de hecho estoy ya preparándome. Pero absolutamente. Claro, por supuesto. Ahora hay que entender también, eso sería bueno como educar a las organizaciones cómo funciona el tema del TC. La mayoría sabe porque la gente ya tiene experiencia, Claro. ¿no es cierto? Pero el tema es que es sumamente importante. El Tribunal Constitucional, por Claro, que vayan TC. al máximo. ¿Y cuál es el fundamento acá? Porque, o sea, es ir a ver a la anticonstitucionalidad del proyecto y dar las razones y los argumentos que corresponden. Y en este caso, dentro de las dos cosas más importantes está, por una parte, el tema de haber incluido menores de edad, Sí. porque los mayores de 14 y menores de 18 siguen siendo menores de Así edad, es. y la Constitución así lo entiende, por lo tanto es anticonstitucional, más una serie de otras cosas que también son anticonstitucionales dentro de este proyecto. Bueno, el derecho preferente de los padres está Exactamente. siendo vulnerado, aunque vuelvo a insistir para dar claridad, ¿cierto? Porque la gente se pierde en este, porque aquí cuando hablamos de procedimiento judicial, la ley 19.068, donde obliga que el menor de 14, menor de 18, mayor de 14, tiene que pedirle a su representante legal para que pueda presentar una solicitud ante el juez de familia, ¿cierto? ¿Cuál juez de familia? Correspondiente a la jurisdicción donde vive. Si el padre o madre o quien tenga cargo a ese menor de 18 y mayor de 14 no está de acuerdo con este cambio, esta decisión de cambio registral, lamentablemente no se puede ir por esta vía. No hay posibilidades. La única posibilidad es que se genere lo que estamos conversando, esta vulneración de derechos, que es lo que ocurre hoy. Claro. Hoy todas las vulneraciones de derechos no viene de las denuncias de los padres, Claro. es de un tercero, ¿cierto? Un profesor, Claro. un psicólogo que detecta una vulneración. Claro, claro. Entonces, por eso es sumamente importante, ir al Tribunal Constitucional, dar la lucha cultural, que significa que tenga mucho impacto mediático,
también que se vea la clara postura nuestra. Acá hay gente muy, muy capacitada Así es. y todos los días se están levantando personas con mucho, llamemos, formación académica para dar esta batalla. Y por otra parte también de ser muy categórico en no permitir entrar este tipo de educación a los colegios. Perfecto. En el tema de que le enseñen a los niños que el género es una construcción cultural. Ahora, es. ¿por qué no? Porque eso destruye y socava, ¿no es cierto?, la integridad física y psicológica de los niños. Porque en realidad, en el fondo, la teoría de fondo que hay detrás de identidad de género es que el 90% de los seres humanos somos bisexuales. O sea, en el fondo, el Estado, con estos derechos reproductivos, nos va a ayudar a descubrirnos. Así es. Entonces, no podemos permitir que esto ingrese, pero ahora eso no significa, nosotros no estamos hablando de las personas transexuales, estamos hablando de la educación. Es distinto. Totalmente distinto. Porque en los colegios hay niños que tienen orientaciones sexuales distintas, hay niños que en la actualidad se visibilizan como transexuales y la lucha no es contra ellos. O sea, los compañeros de curso los quieren mucho. Entonces, no, la lucha no es contra las personas, es contra la educación que enseñe, ¿no es cierto?, a que tú puedes elegir lo que quieras hacer, y que desconstruya su heterosexualidad, en el fondo que los confunda, que tus padres están equivocados. Ese tipo de educación no la tenemos que permitir, ni tampoco la liberación sexual. Ustedes ven en Argentina, 5 años de haber aprobado el proyecto de ley, los colegios están totalmente ideologizados en el tema, claro, en el aborto libre y también en el tema del género. ¿Ya? Entonces, ahora, esta semana justamente me apareció una serie de audios donde los niños le enseñan a masturbarse, le enseñan el tema del derecho al placer, el derecho a ellos ejercer su propio derecho reproductivo, y eso es dañino, porque en el fondo, ¿cuál es la gran idea de esta liberación sexual a temprana edad? Es que el niño pierda el pudor. Porque para los ideólogos del género, el pudor es una, llamemos, una gran represión, ¿no es cierto?, social, religiosa, que el ser humano tiene que liberarse para poder liberar a la mujer de esta relación heteronormativa. Entonces, desde chico hay que enseñarlo literalmente, porque para ellos no son perversiones. En todas las perversiones había por haber, lo que nosotros consideramos como perversiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que el niño pierde el pudor, porque digamos las cosas como son. En este modelo de educación, la relación entre un adulto y un niño es normal. Entonces, es sumamente importante para ellos liberarlo en términos de su sexualidad, porque así se mata, ¿no es cierto?, la moral cristiana y se libera de esta sociedad capitalista heteronormativa patriarcal. Sí, yo quería mencionar que además de todo este procedimiento en el escenario que un adolescente menor de 18, mayor de 14, desea cambiar su sexo registral con la autorización del papá, ¿cierto?, el juez de familia podrá, ¿cierto?, solicitar ciertos antecedentes que deben ser acompañados a la solicitud. ¿Por qué voy a recalcar la palabra podrá? Porque la ley no lo obliga. Es decir, un juez de familia que la ley lo obliga a oír al solicitante, al menor de 18, mayor de 14, al adolescente. El juez tiene que oírlo, ¿cierto?, en la audiencia preliminar, juntamente con la consejera técnica, ¿ya? Y en la audiencia preparatoria, que es la audiencia posterior a aquella, la ley dice que podría, es una facultad que tiene el juez, de exigir un informe psicológico o psicosocial, en este caso, que dé cuenta que el mayor de 14, menor de 18 años y su entorno familiar han recibido acompañamiento profesional al menos un año previo a la solicitud. Se entenderá cumplido si se hubiese acompañado la solicitud o se hubiese ofrecido a la audiencia preparatoria la copia auténtica del informe de participación de algún programa de acompañamiento profesional, ¿ya? O sea, ya me imagino quién va a ser el programa de acompañamiento. Claro, porque lo que sí este proyecto, hay que comprender que los talleres de diversidad van a tener mucha más libertad para entrar, porque van a tratar un tema de derechos humanos. Claramente. Claro, entonces claramente va a tener mucha más libertad en los colegios y ya no van a andar tan escondidos ni camuflados como para entrar, ¿me entiendes? Ahora van a entrar por la puerta ancha.
Entonces, el tema es que ellos mismos le van a decir, oye, es tu derecho, si tú te sientes confundido, experimenta, porque va a tener que experimentar, Así va a es. tener que él descubrir lo que va a hacer. Entonces, ¿y quiénes son las personas? Porque el proyecto anterior decía claramente, o dentro de los protocolos del Mineduc dice que los colegios se tienen que asesorar por organizaciones externas, comunitarias, sociales, que Así sean es. especialistas en derechos humanos sobre estas temáticas. ¿Y quiénes son los especialistas en este país? O sea, los mismos de siempre. Y ellos, yo recuerdo bien claro que uno de sus líderes importantes dijo claramente en un diario que los niños, los padres, si se oponían al derecho, ellos estaban totalmente capacitados para ellos hacerse cargo de los niños confundidos. Entonces tenemos Wow. claro que ellos ahora van a tener mucha más libertad si es que los adolescentes se mantienen en el proyecto para poder ellos entrar a los colegios por la puerta de entrada, o sea, no van a entrar ya por el lado. Sí, además del informe anteriormente mencionado, también el juez podrá, porque vuelvo a insistir, no es una obligación del juez de familia. Estoy hablando de la tramitación de cambio registral de un menor de 18 años mayor de 14, que puede hacerlo en un juzgado de familia siempre y cuando su padre lo autoricen. Eso es claro, no lo puede hacer por sí mismo y deberá también, podrá pedir el juez de familia un informe psicológico o psicosocial que descarte alguna influencia determinante de terceros, como el padre, como la madre, representante legal o quien tenga legalmente el cuidado personal del mayor de 14 y menor de 18 años. O podría ser otros adultos significativos para él sobre la voluntad expresada por este en cuanto a su identidad de género. Y también el juez podrá, vuelvo a recalcar esta palabra que es súper importante porque hay un gran distingo en cuando el legislador, cuando hablo de legislador me refiero a quienes trabajaron en la redacción de la ley, el legislador, claramente hay una diferencia entre deberá y podrá. Y aquí nuevamente dice que el juez podrá ordenar, además de los dos informes ya mencionados, ¿cierto? Eh, cualquier tipo de realización de diligencias que estimen necesarias, ¿ya? Para la acertada resolución de la causa. Mira, y acá en el artículo 23, donde habla otras disposiciones en el título sexto, dice programa de acompañamiento profesional. Los niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo. Estos consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral de acuerdo a su identidad de género. Las acciones que contemplan los programas de acompañamiento profesional deberán ser diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con el Ministerio de Salud. Dichas acciones podrán ser ejecutadas por personas jurídicas sin fines de lucro que cuenten con acreditación vigente con el Ministerio de Desarrollo Social, cumpliendo con los requisitos y condiciones que se establezcan en el reglamento que se refiere el inciso primero del artículo 26. Claro, aquí nos hacen una pregunta desde Panamá, Clara Pinilla, un saludo para nuestra amiga Clara Pinilla Jiménez. Dice que si cambia la ley, debe cambiar también el currículum educacional. Si se aprueba la ley, o sea, Bueno, la ley está aprobada. claro, cambia. Claro, es que hay que entender que acá lo que se legisló un nuevo derecho humano. O sea, nosotros en este momento en la sociedad tenemos un nuevo derecho humano y los derechos humanos son iguales. O sea, no hay derechos más grandes que otros. O sea, los derechos humanos se le tiene que dar hay unos que son más importantes los naturales, ¿no es cierto?, en una visión clásica. Pero acá nosotros estamos siendo gobernados por una perspectiva del género. Por lo tanto, este derecho es sumamente importante visibilizarlo porque lo que más se desea es hacer de la diversidad lo normal, de la equidad, la igualdad. Entonces, nosotros obviamente que tendría que, de acuerdo a este estatus nuevo que tiene la identidad de género, necesariamente tendría que ser enseñado en la educación. Vía la educación, entonces los colegios se transforman a la larga en promotores de los derechos LGTBI feministas
y los niños terminaban la enseñanza media, y eso lo dicen los estándares de educación sexual, como las propuestas de la UNICEF, en un solo currículum. Se divide en varios objetivos, actividades por edades, y dice claramente en el caso de los adolescentes 16, de 14, 15 años, se le enseña lo que se denomina el advocacy. Y el advocacy es en el fondo hacer talleres y se le enseñan cómo generar recursos con el Estado a través de proyectos comunitarios, sociales, culturales, cómo generar recursos para defender los derechos los derechos reproductivos y los derechos del LGTBI. Bueno, Y así, claro, entonces, claro. O sea, lo capacitan. Claro, y actualmente hay, en Chile, no te digo que, o sea, hay colegios que son mucho más radicales porque los colegios públicos, los emblemáticos, son en esa línea. No todos, porque los talleres de educación sexual tienen ciertas limitaciones en cuanto a que no todos participan. Pero el tema es que en la actualidad, cuando tú ves, por ejemplo, estos alumnos protestando en la calle, ellos, o las feministas estas que, por ejemplo, que hicieron esa manifestación en la Universidad Católica, ellas son de esa línea y seguramente son alumnas de ciertos liceos emblemáticos y ellas, como te digo, o sea, tú ves que hay toda una propuesta y también a partir de los talleres de diversidad sexual, pero también a partir de ciertas actividades que ya se están haciendo en los colegios, que es, por ejemplo, llevarlos, no sé, hace poco a mí me tocó acompañar a niños de mi colegio a una exposición de arte que había en la Moneda, y ahí estaba el tema de que tú vas viendo cómo van desconstruyendo el tema de los derechos humanos. O sea, en el sentido de ir inculcando estos nuevos derechos, no de manera tan radical como decirle, oye, tú eres una construcción cultural. No, ¿me entiendes? Pero ya van como socavan el tema de la mujer, el tema de la actualidad, el tema de los derechos humanos. Hay todo un tema político también de izquierda, ¿no es cierto? Así es. Claro. O sea, detrás de todo esto. Claro, entonces nosotros decimos, ya, a ver, ¿qué nos espera de aquí a 5 años? Los nuevos hijos de la revolución, en el fondo, porque ya la generación que va a ser educada en este concepto ya en el colegio, o sea, de aquí a 5 años nosotros vamos a tener niños que van a ser sumamente defensores de todo esto. Sí. Van a ser sumamente defensores desde el aborto, van a ser defensores de la identidad de género, del matrimonio igualitario. O sea, ellos están preparándose para una nueva sociedad. Así es. Bueno, para los amigos que se están incorporando, estamos conversando de esta ley que hoy día fue aprobada, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados fue aprobada. ¿Está funcionando esa? ¿Qué? Esa. ¿Por qué no estoy hablando de esa cámara? ¿Está funcionando? Sí. Bueno, hoy día fue aprobado con 95 votos, ¿cierto?, contra 46 en contra. O sea, hoy día, lamentablemente, después de tantas luchas, esto empezó a ocurrir del 4 de septiembre, donde se aprobó la Cámara del Senado, y hoy día la Cámara de Diputados, donde incluyen a los menores de 18 años y mayores de 14. Es decir, hoy día nuestros adolescentes están considerados en la ley. Pero es importante señalar que este procedimiento tiene que ser autorizado por un juez de familia a través de la ley 19.968, que regula todo lo que es procedimiento juzgado de familia, y además la ley claramente, el artículo 14, dice que deberá ser solicitada por uno de los representantes legales del menor de 18, mayor de 14 años, es decir, por alguno de los padres, puede ser la mamá o puede ser el papá, o a quienes sean sus representantes legales o quienes tengan el cuidado personal de ellos. Claramente la ley no da la posibilidad de que un menor de 18 años, mayor de 14 siempre, pueda por sí mismo acudir a un juego de familia y realizar este trámite sin la venia, sin el consentimiento, sin la autorización del padre. ¿Eso qué quiere decir? Que de una u otra forma también se resguarda el derecho preferente de los padres, que tanto se ha debatido y que tanto se ha cuestionado y que tanto también se ha manoseado por parte de aquellos que están a favor de esta ley. Ya no puedo hablar de este proyecto de ley,
¿Qué viene ahora? Viene lo más probable, ¿cierto?, que se hagan efectivas las reservas constitucionales ante el Tribunal Constitucional, el TC, ¿cierto? Y también debemos estar atentos que en caso de que si un padre no está de acuerdo que su hijo cambie el sexo registral, el nombre, el sexo registral, podría este niño, perdón, este adolescente menor de 18, mayor de 14, quiero resaltar, podría perfectamente abrirse una causa judicial como vulneración de derechos y ahí podría existir una presión en relación a que se obligue, ¿cierto?, contra el consentimiento, escuchando al niño, al adolescente, ¿cierto?, evidentemente, por parte del juez de familia. Claro. Entonces, bueno, ahora que nos queda seguir adelante, respirar un poco, porque ha sido como muy intenso todo este último periodo, y seguir adelante. O sea, tenemos que ir al Tribunal Constitucional, tenemos un arduo trabajo con respecto a la educación, con respecto a que esto están monitoreando constantemente cómo va esto en los colegios, porque la plataforma como para darse en los colegios ya existe, en el término que hay toda una logística ya, llamemos a nivel de los manuales, los protocolos que el Mineduc tiene. Entonces, ahora, eso es deber nada más que del padre, o sea, estar ahí continuamente monitoreando de qué es lo que están pasando en los colegios, de interiorizarse y también de hacer el llamado como organización, como Ministerio Cristiano, como Fundación Somos Padres, a que los padres por lo general dicen, claro, a mi hijo lo educo yo soy el primer educador de mi hijo, pero muchos padres no están haciendo eso. Nosotros actualmente somos el segundo país en el mundo con más alta tasa de suicidio adolescente y de niños. Y eso en los medios no sale, pero yo que trabajo con niños, te puedo dar fe que efectivamente así, esta adolescencia está sufriendo mucho a causa de esta sociedad que es muy competitiva, ¿no? Esta sociedad que es muy materialista, donde vivimos muy acelerados porque los padres trabajan y muchas veces no tienen tiempo para los hijos porque están preocupados de cosas que no digo que no sean importantes. De producir. Perdón, que no digo que sean importantes, pero tanto adolescentes como niños están sufriendo mucho. Y eso efectivamente es así. Hay niños que ven mucha violencia en su hogar y se desata en la adolescencia y entran en una crisis muy profunda. Por otra parte, también somos el primer país latinoamericano con alta tasa de enfermedad de transmisión sexual y de SIDA en menores de 19 años. Entonces, eso significa que, digamos las cosas como son, que los adolescentes son tierra de nadie. Los papás nos dicen nosotros que defendemos nuestros derechos preferentes, pero la realidad no es así. O sea, en cuanto a que ellos, queramos o no están ejerciendo el deber que tienen de formar una persona. Esta nueva juventud es bastante, entre comillas, débil, con mucha tendencia a no tener tolerancia a la frustración, no son muy hijos del rigor. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos educando niños muy frágiles. Por lo tanto, los papás, el llamado también es que se hagan cargo de los hijos, hay que reeducarlos, y también el tema de que no dejen todo el colegio, porque es ahí donde justamente está nuestra mayor debilidad, en que los papás tienen que realmente ejercer su derecho preferente a través de ser modelos de vida, a ser papás responsables, a ser papás, hay papás que son demasiado, dijera yo, rigurosos en cuanto a la disciplina, no le dan espacio a los hijos para poder manifestarse. Entonces, en esos espacios que el hijo no se puede manifestar, vienen otros a ofrecerle el cariño que ellos no le dan. Así es. Claro. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que hacer una gran reflexión a nivel de sociedad, de qué es lo que estamos haciendo, no solamente como, llamemos la escuela, que están haciendo la iglesia, que están haciendo toda la gente que está defendiendo este derecho por salvar a esta generación, que en realidad la están pasando muy, muy mal. O sea, yo podría enumerar muchos casos que me he visto ver en los últimos 3 años de niños que efectivamente han estado incluso hospitalizados por el tema del suicidio.
Sí, es un tema, y justo la primavera, este mes de septiembre, lamentablemente aumentan la estadística en cuanto al suicidio. Ahora, bueno, este proyecto de ley, ahora ley, ¿cierto? La verdad que no ha sido publicado, podríamos, técnicamente sigue siendo proyecto de ley. Esto viene desde el 2013, o sea, estamos hablando de Exactamente, 5 claro, años 5 que años. ingresó, que Claro. también refleja la resistencia, porque yo estoy convencido que tampoco representa a una mayoría de chilenos. No. Yo creo que ha habido una buena estrategia, por así decirlo, manipulación, podría decir otro, acerca de lograr sensibilizar a nuestros legisladores, estoy hablando de los senadores, estoy hablando de los diputados, que hoy día ellos han mirado como la excepción, y la han convertido como regla general, ¿cierto? Hay casos, ¿cierto? Estadísticamente, pero no son la regla general, y hoy día se legisló como que todos tuviesen en el mismo escenario, en la misma O casilla. sea, la manera como se legisló, obviamente, acá hay detrás un acuerdo político, porque una que no tenía como la aprobación de la mayoría de los ciudadanos. O sea, de hecho, todas las personas que salimos a votar salimos justamente porque este proyecto no se le iba a dar prioridad. Entonces aquí hubo un gran acuerdo político a nivel nacional que se destacó bastante hoy día, desde la UDI hasta el Partido Comunista, en impulsar a este proyecto. Y la manera como lo lograron, o sea, fue bastante dudosa, antidemocrática y de una tiranía enorme. Sobre todo lo que pasó hoy día, esa claro, estrategia. Hoy día, o sea, la estrategia de haber Ir a bajado el Canadá, quórum para los votos. uno fue a Canadá. Claro, y los dos Otro la OEA. diputados que se fueron de viaje porque ellos no tenían los votos para aprobarlo. Y esa era la realidad. Entonces queda como la decepción de que fuimos engañados. Y por otra parte nos pone en jaque en que, bueno, nosotros vamos a tener lo que volvemos a decir, o sea, no bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. No hemos perdido la guerra. Así es. Este proyecto, con el esfuerzo de muchas personas, ¿no es cierto?, los parlamentarios, la sociedad civil, de todas las personas que están en las redes constantemente difundiendo, que han ido a funar a sus diputados, Sí. todo, lograron una presión. Sí, y ahora indudablemente. en el TC tenemos que lograr Sí. esto y mucho más. No hay que bajar los brazos. Y bueno, ayer salió, ya estamos terminando, ayer salió un reportaje, La Tercera, donde hablaba del lobby que se había hecho evangélico, a través del Twitter, a través de los correos electrónicos, y eso también es lícito, eso no es ilegal, eso lo hace también aquellos que hoy día promulgaron o empujaron la ley, lo hicieron y tienen con mucha más experiencia. Entonces todo esto ha sido un aprendizaje, y también, Exacto, ojo, sí. que importante también cuando usted vote, ejercer su derecho a sufragio también tiene incidencia. Hoy día usted tiene claramente identificado a aquellos que claramente lo representaron en su distrito, pero también aquellos que usted pensó que tenían unos valores, unos principios distintos. Usted tiene la facultad de cambiar esa realidad eligiendo diputados, ¿cierto? O ejerciendo su derecho a sufragio de una manera como usted mal representa. Estamos terminando, como siempre se nos pasa la hora, últimas palabras. Mi querida Elizabeth, antes de terminar, porque ya nos pasamos. Bueno, gracias Alfredo por el espacio. Llamar a todos nuestros amigos, seguidores, hermanos, darle las gracias a los pastores, al obispo Yaña, al obispo Sergio, al pastor Lema, a todos los pastores que han estado acá, al pastor Édito, al obispo Édito, y que han estado constantemente, a Cristian Merino, y todos nuestros amigos y hermanos que han dado esta lucha, porque yo creo que se lograron cosas que nunca antes habíamos Así hecho. Es el principio de lo que se nos viene, y cada día iremos mejorando más, y en el TC tenemos que dar la gran batalla. Sí, nos queda el Tribunal Constitucional, así que un gran abrazo, mi querido amigo, muchas gracias por la fiel audiencia. Aquellos que no pudieron verlo pueden estar escuchándolo cuantas veces quieran, queda a disposición a través de AR Radio y también de Facebook, para que lo puedan escuchar. Así que muchas gracias. En representación de la Fundación Genera, abogado tenemos. Un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles 26, porque el otro miércoles es feriado. Hasta luego.